Continuando con el desarrollo ahora de la unidad número 4, ahora nos toca tocar el tema número 4, que se titula Las operaciones de sociedades, valores y de seguros. Acá vamos a tratar de juntar, vamos a llamar así el tema, sí, tal vez juntar o unir las diferentes operaciones que realizan las sociedades de valores y de seguros. No solamente en el mercado financiero nos encontramos las personas, y es de conocimiento público que, por ejemplo, para participar en la bolsa de valores necesitamos trabajar con los corredores de bolsa o con los agentes de bolsa, y estos pertenecen a unas sociedades, ¿no?, o empresas que se dedican justamente al negocio de los valores. Y también vamos a ver lo que se refiere a los seguros. ¿Qué es una sociedad de inversión? ¿Qué es una sociedad de inversión? Las sociedades de inversión o las sociedades de inversión son empresas que tienen como actividad invertir en instrumentos de deuda, de divisas, de acciones, de empresas bursátiles y no bursátiles, de acuerdo a un perfil de inversión señalado en el prospecto de información al público inversionista. Entonces, como decimos, las sociedades de inversión son empresas que su trabajo es invertir pues, en instrumentos, en los diferentes instrumentos que hemos venido nosotros estudiando a lo largo del curso, ¿no? Estos también se llaman activos, ¿no es cierto? Entonces, y estas inversiones se hacen de acuerdo al perfil de inversión que se señala en los prospectos de información que le dan al público al que va a ser el inversionista. La sociedad para invertir obtiene el dinero vendiendo al inversionista acciones representativas de su capital. O sea, ¿cómo se financia estas sociedades? Emitiendo acciones a los inversionistas, pero de su capital. Con lo que a su vez el inversionista pues se va a volver un socio y va a participar en las ganancias y por supuesto las pérdidas que generen las inversiones que realiza la sociedad, ¿cierto? Entonces, ese es el manejo que se va a dar acá. Estas sociedades obtienen sus recursos pues emitiendo acciones y vendiéndolas a los inversionistas, y estos se hacen parte de la empresa. Y como parte de la empresa van a gozar de las ganancias, por supuesto, y las pérdidas en el caso que se dieran, que de eso no se trata el tema. En una sociedad de inversión, el dinero del inversionista es reunido con lo de otros inversionistas para comprar instrumentos bursátiles u otro tipo de activos. O sea, nosotros vamos a invertir comprando acciones de la sociedad de inversión y no los instrumentos en sí. Lo que acá queremos decir que nuestro dinero se va a juntar con el de otros inversionistas y estos van a ser utilizados en el mercado bursátil. Pero lo que sucede es que como nosotros hemos comprado una acción de la empresa, quien va a comprar los instrumentos no somos nosotros, sino es la sociedad a la cual nosotros nos hemos hecho socios. Se obtiene el rendimiento a través del aumento del valor de las acciones en la sociedad de inversión. El número de acciones de la sociedad de inversión que adquiere varía con la cantidad que usted invierte y el precio al momento de comprarlos, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos incrementar nuestro rendimiento, nosotros tenemos que comprar mayor cantidad de acciones, ¿no? Y estas van a variar pues del precio del momento que se esté, ¿no? Y cómo es lo que usted vaya a recibir de rentabilidad. La sociedad de inversión a través de la administradora de activos se encarga de hacer las inversiones, de forma que nosotros no tenemos un control, no se tiene un control día a día sobre las operaciones de la sociedad. Las decisiones se reducen a comprar o vender acciones de la sociedad de inversión que le interesa a través de la distribuidora, a través básicamente de el precio que se dé a conocer. Entonces, en la sociedad de inversión, ¿no es cierto?, la que maneja es la persona o el equipo que administra la sociedad. El inversionista no tiene ese manejo de llegar a verificar de una manera exacta el manejo que está dando, porque esas son decisiones que realiza la propia sociedad. ¿Qué razones podríamos tener nosotros para invertir en una sociedad de inversión? Primero, que la administración es profesional. ¿Por qué? Porque probablemente nosotros no tengamos pues el conocimiento del caso ni las habilidades no adquiridas para poder realizar estas investigaciones en el mercado de valores o en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros al conocer de que existen estas sociedades con las cuales cuentan con un personal
profesional que se dedique a ese trabajo, podemos estar en condiciones de asumir el costo de lo que significaría contar con este tipo de personas para que realicen las inversiones por nosotras y de esta manera asegurar nuestra rentabilidad y asegurar también el dinero que nosotros podamos tener. Teóricamente, nosotros podemos decir que las ganancias deberían ser mejores porque su inversión está siendo administrada por profesionales en el manejo de cartera. Sin embargo, al igual que en las casas de bolsa, no se puede garantizar un rendimiento. Es lógico pensar que cuando un profesional sea el que maneje nuestras inversiones, podríamos estar más seguros de lo que va a suceder. Pero como les dijimos al principio, en economía no existe una regla, que no existe una forma de garantizarnos que los rendimientos o lo que va a suceder esté plenamente dado. O sea, no hay una manera de garantizar en ningún sitio. Entramos a un mercado bursátil de alta volatilidad en el cual nosotros tenemos que estar preparados para ganar y para perder, ¿no? Pero la idea no es esa. Para eso contratamos profesionales que nos permitan prácticamente asegurarnos que se va a realizar la mejor inversión posible. Un tema muy importante que es la diversificación, ¿no? La diversificación no es otra cosa que el hecho de no invertir en un solo bien, no invertir con una sola persona. Es bueno diversificar. Entonces, cuando la sociedad de inversión reúne el dinero de todos sus socios inversionistas, va a acumular un elevado monto de capital. Esto le va a posibilitar negociar una gran variedad de acciones u otros tipos de activos, a diferencia de un pequeño inversionista que solo podría invertir en una poca diversidad, ¿no? De acuerdo a lo que podría estar limitado en los instrumentos que él maneje. Cuando la sociedad de inversión coloca el dinero de esta forma, diversificándolo, se reduce el riesgo de que un instrumento disminuya su precio, lo cual va a afectar el valor total del portafolio que tenga la sociedad de inversión. En general, el hecho de la diversificación lo que va a hacer básicamente es permitirnos minimizar los riesgos y permitirnos maximizar la inversión. Si en alguno de los sectores, si alguno de los rubros que hemos invertido hubiera una baja, esta puede ser compensada por otro que tenga una mayor rentabilidad o tenga un mayor rendimiento. Por ejemplo, si el consejero financiero nos dijera, ¿no?, nos recomienda diversificar sus inversiones en varias sociedades de inversión, es bueno tomarlo como consideración, pero también hay que ver cuál es la calidad de esas sociedades que nosotros podemos invertir. Otro punto es el menor costo de entrada al mercado de valores. Definitivamente uno puede iniciar, cuando nosotros entramos en sociedades, podemos iniciar por montos, por ejemplo, de $1,000. Entonces, que es diferente a que nosotros tengamos que necesariamente buscar pues fondos de 10,000, 15,000 que no disponemos. Nosotros podemos invertir desde $1,000, lo cual nos permite accesar a este mercado de valores, ya que estos $1,000 van a ser reunidos con los $1,000 de otro, etcétera, etcétera, y podremos tener esto. Estos montos mínimos tienen que ser permitidos, o sea, tienen que ser permisibles para que también nos permitan cubrir las cuotas que tengan, las cuotas de mantenimiento y demás que tienen que pagarse, de tal manera se puedan manejar estas operaciones. Ahora, el mínimo seguimiento de las inversiones. La sociedad de inversión son responsables de evaluar los instrumentos en que se está invirtiendo el dinero de los inversionistas y tomar decisiones, de forma que emite una serie de reportes a las autoridades, incluyendo un precio diario, y periódicamente publica información sobre el portafolio y su clasificación. Además, el estado de cuenta mensual que debe emitir al cliente inversionista. O sea, acá nosotros tenemos que manejar que cuando uno invierte en una sociedad va a haber un seguimiento a las inversiones, lo cual va a permitir que se dé un manejo adecuado de eso. No solamente por eso, sino que también las autoridades van a tener injerencia sobre esto y tienen que dar cuenta a las autoridades del manejo que están realizando, como también al inversionista, a través de hacerle llegar sus reportes, lo cual permite un conocimiento y una seguridad en las inversiones o en lo que nosotros estamos desarrollando. Hay una serie de aspectos que se debe tomar en cuenta, y también el riesgo que existe, porque ya les hemos dicho, hemos indicado que toda inversión en toda inversión existe un riesgo, y ese riesgo hay que minimizarlo, hay que tratar de hacerlo más chico posible para que nosotros tengamos la mayor seguridad de que vayamos a rentar mejor. La sociedad de inversión es tan buena como los activos en que invierte.
Invertir a través de la sociedad de inversión no cambia los principios básicos de inversión sobre la certidumbre, rendimiento y riesgo. Por eso es importante que nosotros escojamos una sociedad de inversión cuya estrategia de portafolio sea acorde a nuestras necesidades. Por eso es importante revisar la información que nos puedan alcanzar a ellos respecto a cómo invierten el dinero y las formas y cómo diversifican sus inversiones. Diversificar puede significar que las utilidades se diluyan. Al igual que en cualquier estrategia de diversificación, existe la desventaja que las utilidades se diluyan, como lo hacen las pérdidas. Si una compañía en particular es muy exitosa, las acciones van a subir. Su resultado global en el portafolio puede ser frenado por aquellas otras compañías, acciones en las que invirtió la sociedad y que no fueron tan exitosas. Nosotros al diversificar, como hace un rato nosotros estábamos afirmando, indicábamos que a veces si nosotros diversificamos, alguna baja que podamos tener puede ser compensada con otra. Lo importante es desarrollar en promedio, una rentabilidad, ¿no? Entonces, la diversificación es buena. Ahora, ¿cuánto debemos diversificar? Eso hay que analizarlo conforme esté desarrollándose el mercado, ¿no? Considero que tener unas 2 o 3 opciones es importante para que nosotros podamos manejar nuestras rentabilidades adecuadamente. Cuando nosotros hablamos de una sociedad de inversión, no controlamos las inversiones, ¿no? Ya que en las sociedades de inversión, ellos son los que van a manejar las inversiones, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros lo que tenemos que hacer es manejar la información que nos van a dar, ¿cierto? De tal manera tengamos acceso a ella y tengamos su manejo. Y acá es lo que nosotros decimos, que igual en un contrato discrecional con una casa de bolsa, en un fondo de inversión, no somos nosotros quien decide qué instrumentos vamos a comprar o vender, y tampoco cuánto, ya que la encargada de manejar este portafolio es la sociedad de inversión, de acuerdo a los parámetros que nosotros indicamos o que ellos nos indicaron en el prospecto de información que nos dieron al momento de hacernos los socios de esta sociedad. Algunas sociedades de inversión pueden ser caras. Las cuotas y comisiones que nosotros tenemos que pagar pueden ser rápidamente, por lo que se debe verificar antes de invertir. Generalmente cuando nosotros vemos este tipo, no leemos mucho de esto, pero es bueno verificarlas. La mayoría de las entidades que distribuyen las acciones de la sociedad de inversión cobran cuotas por la custodia y administración de sus acciones del fondo, pero pueden aplicarse otro tipo de comisiones anuales, o bien las básicas por entrar y salir de la sociedad de inversión. Entonces, hay diferentes cuotas que se podrían desarrollar, pero es importante, como nosotros estamos remarcando, de que al momento de uno realizar la inversión, como en todo, generalmente cuando asumimos un crédito nunca firmamos las letras chiquitas o nunca leemos. Hay que leer todo, hay que darse su tiempo para poder ver en qué nosotros estamos tomando. ¿Existen diferentes tipos de sociedad de inversión? Sí, existen una gran variedad de sociedades de inversión, las cuales realizan hasta actividades, ¿no es cierto? Las sociedades de inversión representan una de las opciones más asequibles en materia de inversión para el pequeño y mediano inversionista, teniendo acceso a una gran variedad de instrumentos en el mercado de valores. Desde un principio de este tema hemos empezado a marcar que nosotros como pequeños inversionistas no tenemos la posibilidad de acceder a estos mercados, pero sí, si nos agrupamos, nosotros podemos llegar a invertir en estos mercados y obtener las rentabilidades acorde a nuestro capital que nosotros estamos manejando. Por ejemplo, acá nosotros tenemos de sociedades de inversión en renta variable. Estas sociedades invierten en una mezcla de activos, objeto de inversión compuesto por valores de mercado de dinero, instrumentos de deuda y del mercado de capitales, acciones y similares. De modo que sus ganancias son tanto por los intereses que generan los instrumentos de deuda como por los dividendos o incrementos en el valor de las acciones. Entonces, acá nosotros vamos a tener una renta variable, no es una renta fija, no es periódico una tasa de interés de nuestros capitales, sino que vamos a tener una variabilidad de rentabilidad de acuerdo a cómo sea el comportamiento de las acciones en el mercado. Sociedades de inversión en instrumentos de deuda. Acá se invierten en activos objeto de inversión que representan deuda en los emisores, gobiernos federales, bancos, empresas, etc. De modo que, en su mayoría, las ganancias que obtienen son a través de interés y en forma secundaria por la compra-venta de los títulos. Las sociedades de inversión de capitales. Las sociedades de inversión de capitales operan preponderantemente con activos, objeto
de inversión cuya naturaleza corresponda a acciones o partes sociales, obligaciones y bonos a cargo de empresas que promueva la propia sociedad de inversión y que requieran recursos a mediano y largo plazo. Generalmente estas compañías reciben el nombre de empresas promovidas. Entonces, acá nosotros tratamos de invertir en capitales que operan preponderantemente con objeto de realizar inversiones. Hay que buscar inversiones las cuales definitivamente nos van a rentabilizar. También tenemos sociedades de inversión de objeto limitado. Estas sociedades van a operar con valores y documentos emitidos por empresas que requieran recursos a largo plazo y cuyas actividades están relacionadas preferentemente con el objeto del planeamiento de desarrollo nacional. ¿Cuáles son los activos objeto de inversión? O sea, ¿en qué activos básicamente se realiza la inversión? Los valores, títulos y documentos a los que resulte aplicable el régimen de la ley de mercado de valores, ¿no? Entonces, esos nosotros son mayormente los activos en los cuales vamos a manejar. También tenemos los demás valores, recursos en efectivo, bienes, derechos y créditos, documentados en contratos e instrumentos, incluyendo aquellos referidos a operaciones financieras conocidas como las derivadas, ¿cierto? Ya nosotros hemos visto cuál es este mercado de los derivados. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos las demás cosas objeto de comercio, que de conformidad con el régimen de inversión y en las disposiciones de carácter general que a efectos expida la comisión para cada tipo de sociedad de inversión, sean susceptibles de tomar parte integrante del patrimonio de las sociedades de inversión. Cuando nosotros realizamos las inversiones tenemos que buscar los mejores instrumentos que nos sirvan, o sea, los instrumentos que se presenten en el mercado, ¿no? Entonces, porque en realidad existen, como nosotros hemos visto, una gran diversificación de ellos y es importante que se den el manejo ahora. Es importante hacernos asesorar por diferentes personas que manejen ese tema, sí, antes de realizar una inversión. Vamos a ver cuáles son las operaciones de valores. La bolsa es el lugar denominado como el mercado, ¿no? Donde los interesados en adquirir o transferir acciones, bonos, se encuentran diariamente. Estos están representados por los agentes de bolsa o por las sociedades corredoras. Y en este mercado libremente se da un juego de oferta y demanda, donde se van a fijar, pues por supuesto, dentro de este juego libre de la oferta y demanda se juegan los precios, ¿no?, de los diferentes instrumentos financieros, y de allí se realizan las operaciones de compra y venta de los mismos. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de negociación que vamos a encontrar? Tenemos la rueda de bolsa. La rueda de bolsa es la sesión diaria en la cual las sociedades de agente de bolsa y agentes de bolsa, ¿no es cierto?, concretan operaciones de compra y venta de valores, previamente inscritos en los registros de la Bolsa de Valores, bajo diversas modalidades. Es el mecanismo tradicional en el cual se negocia las bolsas. Esta es una operación que se realiza diariamente, ¿no?, en la Bolsa de Valores. Nosotros tenemos nuestra Bolsa de Valores aquí en Lima, la cual después se dedica justamente a ver cómo va la oferta y la demanda de los diferentes instrumentos financieros que allí se manejan. Y los agentes de bolsa o las sociedades agentes de bolsa, ¿no?, los corredores de bolsa, son aquellos que se van a encargar de la negociación. Nosotros tratamos directamente con ellos. Los valores que pueden negociarse en este mercado pueden ser de renta variable o representativos de deuda. Aquí, entre lo que nosotros podemos negociar son las acciones, por ejemplo. Son títulos las acciones, los cuales representan, pues, los títulos que representan una participación en el capital de las sociedades anónimas. Las mismas que ofrecen una rentabilidad variable determinada tanto por las utilidades que reparte la empresa en dividendos en efectivo y o en acciones liberadas, como por las ganancias, o podría ser la pérdida lograda, por el alza o la baja en la cotización de la acción de bolsa. Pueden ser transferidas libremente. Acá tenemos las acciones comunes o de capital y acciones de trabajo. Entonces, las acciones, pues, son los títulos que nos representan la propiedad o la participación que nosotros tenemos en una empresa y que pueden ser negociadas libremente en la Bolsa de Valores. También acá se pueden negociar los certificados de suscripción preferente. Estos representan el derecho de transferencia de las acciones, transferencia de los accionistas de empresas registradas en la bolsa, a suscribir nuevas acciones en caso de aumentos de capital por aportes en efectivo. Si bien el derecho de la suscripción se da tanto por los accionistas del capital como del trabajo,
Solo los primeros obtienen el certificado, pudiendo negociarlo y transferir este derecho a terceras personas. Obligaciones. También se pueden negociar obligaciones, que son valores representativos de deuda que pagan un interés que se calcula usando el procedimiento determinado desde la emisión del título. Los bonos ampliamente conocidos, que son obligaciones emitidas a plazo mayores de un año. Normalmente, el comprador del bono obtiene pagos periódicos de interés y cobra el valor nominal del mismo en la fecha de vencimiento, mientras que el emisor recibe recursos financieros líquidos al momento de su colocación. Los bonos son un instrumento de financiamiento de capital de trabajo, básicamente, que se emiten cuando las instituciones quieren lograr sus propios objetivos, ¿no? Y tienen ya, vamos a llamar, proyectos preestablecidos, entonces para su financiación emiten los bonos, por los cuales van a pagar pues una respectiva tasa de interés, ¿no? Y a su vez al final del vencimiento van a devolver el principal. Otra manera de negociar, así como se da en la bolsa de valores, ¿no? También existe la mesa de negociaciones, ¿no? Este mecanismo fue reglamentado a través de una resolución de la CONACEP en octubre de 1982. La CONACEP ahora ha cambiado de nombre, ahora se llama la Superintendencia de Mercado de Valores. La mesa de negociación se estableció a fin de organizar un segmento del mercado extrabursátil y facilitar transacciones de las acciones o de los valores que no estaban inscritos en la rueda de bolsa. En la mesa de negociación mayormente se transan bonos, ahí se transan bonos de tesorería, ¿no? Los cuales son las obligaciones emitidas en moneda nacional, ¿no es cierto? Y extendidos al portador, y son de libre negociación, con el fin de facilitar las operaciones del gobierno. Bonos de arrendamiento financiero, son aquellos emitidos por un banco o empresa especializada con la única finalidad de financiar las operaciones propias de arrendamiento financiero. Tienen un plazo de rendimiento no mayor de 3 años. Se guarda en el arrendamiento financiero lo que se llama el leasing. Ellas empresas que manejan emiten este tipo de bonos que les sirven para financiar sus operaciones. Tenemos los bonos subordinados, que son obligaciones emitidas por empresas bancarias y financieras que pueden ser incorporados para el cómputo del patrimonio efectivo. Como información adicional, la vida útil no debe ser inferior a 5 años, ¿no es cierto? Y pueden ser emitidos por oferta pública. Tenemos también los bonos corporativos, que son aquellos que son emitidos por empresas para captar fondos que les permitan financiar sus operaciones y proyectos. Son emitidos en un valor nominal, que en la mayoría de los casos es pagado al tenedor en la fecha de vencimiento determinada. Asimismo, el monto del bono devenga un interés, que puede ser pagado íntegramente al vencimiento o en cuotas periódicas. El pago de un interés se le conoce con el nombre del cupón. Recuerden ustedes que eso lo hemos visto adelante. Entonces, los bonos corporativos van a servir para financiar las operaciones de una empresa. También tenemos las letras hipotecarias. Las letras hipotecarias son instrumentos financieros que pueden ser emitidos por entidades bancarias y financieras que cuentan con la respectiva autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros, con la finalidad de otorgar créditos a largo plazo para financiar la construcción o adquisición de viviendas, lógicamente respaldados por una primera hipoteca preferencial del bien adquirido. Entonces, estas letras hipotecarias básicamente pues están orientadas a financiar todo el sistema de compra de la adquisición de bienes inmuebles y que van a ser garantizados pues con una hipoteca preferente y primera. Tenemos también los certificados de depósito del Banco Central de Reserva. Son títulos emitidos en moneda nacional por el Banco Central de Reserva del Perú, con fines de regulación monetaria. Es emitido al portador, se puede negociar libremente en el mercado secundario y tiene un plazo de vencimiento que normalmente va de 4 a 12 semanas. La colocación mediante subasta pública, en la que se coloca mediante subasta pública y pueden participar pues empresas bancarias, financieras y de seguro, las administradoras de pensiones, etcétera. Las que pueden participar en la compra cuentan los recursos para poder realizar su compra. Certificados de depósito, documento negociable que certifica un depósito de dinero en una institución financiera, normalmente a plazo fijo y con una tasa de interés. No puede ser cobrado hasta el vencimiento y es libremente negociable.
Las letras de cambio son títulos que contienen una promesa incondicional de pago, mediante la cual el girador se compromete a hacer pagar por un tercero aceptante el monto indicado en el documento a la persona, a la orden de la cual se emite el mismo, ¿no? En este caso, las letras de cambio pues son documentos de garantía que acreditan que una persona va a cancelar una deuda que se tiene. Y estas letras son totalmente negociables y son sujetas de realizar un descuento en las entidades financieras. Dentro de todos estos procesos hay diferentes tipos de operaciones que se realizan. Las operaciones que se pueden realizar en la Bolsa de Valores de Lima son las siguientes. Se realizan operaciones al contado. Las operaciones al contado son aquellas donde se transan títulos valores a precio de mercado, mediante la aceptación de la propuesta, que deben ser liquidadas en un plazo máximo de 72 horas a partir de la fecha de la operación. Estas son operaciones al contado. Y también tenemos operaciones a plazo. Las operaciones a plazo son aquellas en las que el comprador y el vendedor pactan una fecha futura y cierta para la liquidación de la operación, estando dispuestos a pagar o recibir un sobreprecio con relación a la cotización de mercado del momento. Entonces tenemos dos tipos de operaciones. La podemos hacer al contado o la podemos hacer a plazo. También tenemos operaciones de reporte, que son operaciones realizadas tanto con acciones como con obligaciones, que implican la realización de dos operaciones simultáneas. Una al contado, en donde el oferente del dinero o reportante adquiere un título de un demandante de dinero o reportado, y una segunda operación a plazo, mediante la cual ambos participantes se comprometen a revenderse o a recomprarse el mismo título en una fecha futura a un precio y plazo pactado. Interesantes operaciones. Necesariamente alguien no puede quererse quedar con un título, simplemente ya está tomando el compromiso que la otra persona se lo va a volver a comprar en las condiciones que se establezcan mutuamente ambos. Tenemos operaciones de doble contado o plazo. Las operaciones de doble contado o plazo son similares a las operaciones de reporte, diferenciándose con respecto a los títulos que se negocian, generalmente letras y pagarés, y los requerimientos de margen de garantía solicitados. ¿Qué operaciones realizan los seguros? Tenemos las operaciones de vida. Vamos a considerar en esta operación, en este tipo de operaciones o este tipo de manejo que hace, los riesgos que pueden afectar a la persona del asegurado en su existencia. 2. Los beneficios adicionales que, basados en la salud o en accidentes personales, se incluyan una póliza reguladoras de seguro de vida. Los planes de pensiones o de supervivencia relacionados con la edad, jubilación o retiro de personas bajo esquema privado. Los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, el pago de las rentas periódicas durante la vida del asegurado o las que correspondan a sus beneficiarios. Operaciones de accidentes y enfermedades. Se consideran en este rubro los accidentes personales que tengan como base la lesión o incapacidad que afecten la integridad personal, la salud o vigor vital del asegurado como consecuencia de un evento externo, violento, súbito y fortuito, es decir, de un accidente. En este caso lo que se trata de coberturar son cualquier accidente que pueda sufrir una persona en el desarrollo de su vida diaria, para lo cual pues se cuenta con un seguro respectivo. 2. Los gastos médicos que cubran los gastos médicos que van a cubrir todo lo que significa la hospitalización necesaria para la recuperación de la salud, ¿no? Por supuesto hasta un monto determinado. La salud es la prevención de servicios dirigidos a prevenir o restaurar la salud a través de acciones que se realicen en beneficio del asegurado. Luego tenemos las operaciones por daños. Aquí nosotros consideramos la reparación civil y los riesgos profesionales, el pago de la indemnización del asegurado que deba a terceros, ¿no es cierto?, a consecuencia de un daño que se haya previsto en el contrato, ¿no es cierto? Hay daños que se prevén en el contrato y definitivamente están debidamente coberturados. En el aspecto marítimo y transporte, daños a las mercaderías que se transportan, el pago de la indemnización por los daños y perjuicios que se sufran, y perjuicios que van a sufrir los muebles y los objetos que se vienen transportando, ¿no? Básicamente estos son seguros que tienen a coberturar el hecho de que la mercadería que uno va a trasladar pues llegue con bien a su lugar de destino, ¿no? De esta manera al adquiriente se le está garantizando un buen servicio.
Contra los incendios, ¿no? Cuando hay no sé, se tiene grandes almacenes, se sufren grandes pérdidas por los incendios que pueden haber, siempre que sea por causas, ¿no? Causas que justifiquen la aplicación de este seguro. Tenemos seguros de tipo agrícola y animales, que coberturan a los animales, ¿no? Entonces, cuando este tipo de bien, porque tienen su importancia, sufran pérdidas, ¿no? Por los automóviles, es un seguro altamente conocido, que se paga o cubre los daños o pérdida del automóvil, ¿no? Y también inclusive los daños que se podría ocasionar con terceras personas, no por el robo, por la pérdida, y se cobertura la responsabilidad civil que uno tenga. Los créditos, el pago de indemnización de una parte proporcional de las pérdidas que sufre el asegurado como consecuencia de insolvencia total o parcial de sus clientes deudores. O sea, cobertura, ¿qué podría pasar si nosotros otorgamos créditos y tenemos una falencia en cuanto a nuestros pagos? Los créditos de vivienda, el pago por incumplimiento de los deudores de créditos de vivienda otorgados por intermediarios financieros a las entidades dedicadas a la financiación de vivienda. La garantía financiera, esto es el pago por el incumplimiento de los emisores de valores, títulos de créditos o documentos que desean que sean objeto de oferta pública o de intermediación en los mercados de valores. Y varios rubros, que es el pago por la indemnización que vamos a hacer debida por daños y perjuicios ocasionados a casas por cualquier otra eventualidad. Hay una operación activa de seguros. Una operación activa de seguros es la que se lleva a cabo cuando por empresas nacionales o extranjeras en el momento o en casos que se presente un acontecimiento futuro e incierto, es decir, un riesgo asegurable previsto por las partes en un contrato, ¿no es cierto? La aseguradora va a tener que recibir un pago de una cantidad de dinero la cual nosotros conocemos, en el mundo se conoce como la prima, que obliga a resarcir a la otra por lo que pudiera suceder, ¿no es cierto? Y eso se va a ver en lo que pueda darse en el futuro o en lo que se solicite como pago al futuro. Hemos tratado de coberturar las diferentes operaciones que se realizan como las aseguradoras. Existe una gran variedad, una gran diversidad de maneras de presentar los diferentes tipos de seguro y tratar de ofrecer a la persona la mayor posibilidad o la mayor coberturas posibles, ¿no? En este mundo. Ya hemos dicho al principio que en el mundo financiero o en lo que se maneja en las finanzas es tratar de otorgar productos a las personas que puedan coberturarle. Y siempre aquel que brinda un servicio lo que está buscando es la rentabilidad. Quiero agradecerles por el tiempo de escucharme, por el tiempo de estudiar este curso, que es muy interesante. Y los insto a que sigan investigando sobre el tema. Hay mucho más por investigar, mucho más por leer. Me agradaría que a alguno de ustedes le guste ingresar a este mundo de las finanzas y de las inversiones, porque realmente este es un tema tan amplio y tan grande de desarrollar que vale la pena tratar de conocerlo. Muy agradecido, señores.